una universidad para aprender a ser padres y nunca nos preocupamos por eso hasta que obtenemos el título. A ser padres se aprende sobre la marcha y como acabamos de tener un hijo, decidimos hablar con quienes saben de crianza. Bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un espacio en el que aprendemos sobre crianza. En mi corta experiencia como madre me he dado cuenta que ser mamá o papá es entrar a una consulta psicológica. Nadie me ha hecho cuestionarme tanto como mi hijo, que si lactancia o leche de fórmula, que si colecho o habitación propia, que si BLW o alimentación tradicional, que si castigos o disciplina positiva, que si crianza tradicional o crianza consciente. Son mil las preguntas que Nicolás me ha hecho hacer y son mil las creencias que me ha hecho cuestionar. Antes de ser madre creía que el bebé debía dormir en su cuna, pero a él no le gustaba. Creía que debía comer por horarios, pero él quería estar todo el día en la teta. Creía que no debía cargarlo, pero yo quería cargarlo todo el tiempo. Creía que él debía dormirse solo, pero él me necesitaba. Creía muchas cosas que ahora no creo. Y como para mí la maternidad ha sido un constante aprender y desaprender, hoy Luz Petro de Con Alma de Mamá nos va a hablar sobre las creencias. Hola a todas y todos, bienvenidos al tercer episodio de La Mala Mamá Podcast, un espacio donde aprendemos sobre crianza. Somos Fede y Mafe, papás primerizos de un bebé de 3 meses. Le doy la bienvenida a mi compañero. Hola Mafe y hola a todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos de estar otra vez en una nueva entrega de La Mala Mamá Podcast. Este ha sido un espacio en el que nosotros hemos aprendido muchísimo sobre crianza y el episodio de hoy es súper interesante porque se enfoca mucho en nosotros como padres y es sobre las creencias que debemos aprender y desaprender para tener una crianza muchísimo más consciente. Hasta el momento, en los episodios anteriores, hemos puesto la mirada en el niño. La visión ha sido niñocentrista. Pero como decía Fede, en este episodio, la mirada está en el adulto. ¿Por qué? Porque también es importante que nosotros como padres nos reevaluemos, pensemos qué creencias nos limitan y también qué creencias nos potencian para ser padres conscientes, padres respetuosos y padres amorosos. Bueno, y queremos hacer la claridad de que durante estos capítulos en los que hemos tratado de reevaluar muchos de los valores con los que hemos sido criados, no han sido con el propósito de renegar de nuestra formación. De hecho, estamos muy contentos y orgullosos de muchos de los elementos con los que nuestros padres nos formaron. Pero eso no quita el hecho de que debemos reevaluar muchos otros elementos que realmente no se ajustan a estos tiempos modernos en los que tenemos que buscar una sociedad mucho menos violenta, una sociedad mucho más empática, más igualitaria, una sociedad que le dé espacio a todos y que no sea tan represiva con las formas naturales que tienen los niños de desarrollarse. Bueno, para hablar sobre las creencias tenemos una súper invitada que es Luz Petro de Con Alma de Mamá, un espacio muy bonito que se dedica a dar herramientas a los padres. Y un último paréntesis antes de que empecemos la entrevista, queremos pedir disculpas un poco por la calidad del audio, las condiciones en las que se hizo esta no fueron las mejores. Luz de Con Alma de Mamá estaba en el momento de la entrevista en una finca de paseo con su familia, así que en el fondo de la entrevista se podrán escuchar tal vez niños, movimientos y queremos dar la claridad para que no se distraigan del mensaje que es súper interesante y súper potente. Sin más preámbulos, vayamos a la entrevista. Bueno, hola Luz, muchas gracias por aceptar participar en este espacio. Lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es una creencia y cuáles son las creencias que tenemos que desaprender para ser padres respetuosos y conscientes? Esa es una gran pregunta, Mafe. Mira, una creencia es un pensamiento que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Si tú me preguntaras hace cuánto tiempo, es imposible decir.
porque normalmente nuestro sistema de creencias se construye en la niñez. ¿Cómo se construye? Basado en, digamos, todas las cosas que aprendimos o escuchamos de nuestros padres, nos las dijeran directamente o no. Más o menos vemos el mundo de la forma que lo veían nuestros padres, ¿cierto? Entonces, si tu mamá, por ejemplo, era una mujer supremamente miedosa y supremamente sobreprotectora, tú de alguna manera en tu sistema de creencia construyes que el mundo es un lugar peligroso, del cual te tienes que proteger. ¿Qué es el tema con las creencias? Que basado en nuestras creencias, digamos, reaccionamos y nos sentimos frente a una situación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tu mamá era esa mujer miedosa que le tenía miedo a salir de noche en la calle porque pensaba que tal vez iba a venir alguien y iba a hacer daño, tu reacción cuando siendo adulta estás en una calle de noche con poca iluminación, lo que sientes y cómo actúas es muy diferente. A veces es difícil entender por qué actuamos o pensamos o sentimos de ciertas maneras y siempre es porque hay una creencia detrás. La creencia para mí es un tema que siempre como padres, si queremos tener una crianza consciente, debemos revisar. ¿Por qué? Porque así como tenemos creencias del mundo, de las relaciones de pareja, de las amistades, del dinero, resulta que hay un sistema de creencias muy sólido que se ha mantenido por muchas generaciones acerca de la crianza y especialmente de los niños. Es decir, hay una cantidad de información que está en nuestro sistema de creencias que no acoto. Este sistema de creencias tú no te das cuenta que está ahí. No sabes de dónde vino a menos de que tomes conciencia de él. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de creencias está en nuestra mente inconsciente o subconsciente. El cerebro humano es un órgano maravilloso, o sea, pesa una pequeña porción del peso corporal, pero consume más o menos el 25% de la energía de nuestro cuerpo para funcionar. Entonces el cerebro, pues un poco pues aquí simplificando pues como la neurociencia, lo que hace es que busca ahorrar energía de la forma que sea. Y el sistema de creencias es una forma de ese ahorro de energías. Es decir, yo no tengo que pensar cada vez que estoy en una calle oscura de noche cómo voy a pensar y reaccionar, sino que es un proceso que se da de forma automática. Entonces yo reacciono de esa manera y no entiendo por qué lo hago. Y ahora me voy a remitir nuevamente al tema de la crianza. Yo siempre digo, de verdad en este tema que ya llevo trabajando hace un tiempo, no conozco el primer papá que tenga un bebé pequeño como el tuyo y diga, es que yo a este niño lo voy a pegar, lo voy a castigar, voy a ser súper dura con él. Nadie dice eso. Todos deseamos y queremos ser un padre amoroso, respetuoso, cariñoso, coherente, consciente, pero muy pocas personas lo logran. ¿Por qué? La respuesta está en el sistema de creencia que hemos construido a lo largo de nuestra vida, porque incluso siendo adultos seguimos construyendo creencias, esa es la buena noticia, basado en nuestras experiencias, en nuestras vivencias, y esas, digamos, esas creencias que yo tengo y de las que no soy consciente, vuelvo a la palabra consciente si te das cuenta, son las que me hacen gritar, castigar, perder el control, porque lastimosamente, digamos, tenemos una creencia errada que darle mucho amor, mucho respeto a un niño, que cargarlo demasiado es contraproducente o es malo. No lo cargue mucho que lo malcría, te deben decir a ti, por ejemplo, en esta época de tu vida recurrentemente. Y no solamente es un dicho, es una creencia que está muy arraigada en nuestra sociedad. No duermas con el niño, que tal vez va a estar, nunca lo vas a sacar de la cama, va a ser pegado a tu falda, o sea, vemos el amor, el respeto, el cariño como si fuera una debilidad. Entonces, como nosotros tenemos en nuestra mente esta creencia, obviamente nos hace reaccionar, pensar y sentirnos de unas maneras que nos, digamos, hacen que volvamos y caigamos en el paradigma convencional de la crianza. Entonces es muy importante
para los papás que quieren de verdad hacer ese cambio de paradigma, para esos papás que quieren de verdad ya, o sea, decir, es que, Mafe, a mí me pasó de una manera muy tenaz, esto es algo muy mío. Yo ya me había certificado en maternidad consciente, pero todavía me pasaba que a la hora de la verdad, así como a la mayoría de los papás, pasa es que tu Nico está muy chiquito, los niños cuando van creciendo ya nos empiezan a retar porque empiezan a ser personas, empiezan a hacer algo diferente a lo que esperamos de ellos. Un niño es un niño, entonces tenemos la creencia que hace mucho daño del niño juicioso, del niño que se queda quieto, del niño que hace todo lo que el papá y la mamá dicen. Así vamos alimentando una cantidad de creencias impresionante acerca de la maternidad, de la crianza. Entonces también creemos que es posible ser una mamá perfecta, que es posible ser una mamá que no grita, no se desespera nunca, que siempre está, digamos, dando su máximo potencial. Y esa creencia también es errada. Una creencia se derriba cuestionándola y construyendo una nueva creencia. Porque siempre podemos construir nuevas creencias, siempre podemos crear nuevas experiencias y siempre desde la mente consciente podemos intervenir todo este tema. Y yo creo que es de los trabajos más importantes que tenemos que hacer como padres. Pero es que esto nadie nos lo dice, o sea, hasta que de verdad no haces un esfuerzo súper grande por cambiar, por ser mejor, por llegar a ser esa papá o mamá que tus hijos necesitan, no te das cuenta del poder que hay detrás de esto. Y si fuéramos a ir muy profundo, pudiéramos también evaluar cuáles son las creencias acerca de la niñez, acerca de la crianza que hay en mi familia, en mi entorno, y yo cómo voy a, desde mi vivencia, crear una nueva creencia para mis hijos. Es que me quedé pensando en esto de hacer consciente esas cosas que nos decían cuando chiquitas y que por más que uno intenta a veces no, dice, pero yo por qué me sigo desesperando, yo por qué sigo siendo así. Claro, es porque es algo demasiado arraigado que no se quita de la noche a la mañana. No se quita de la noche a la mañana. Y aquí solo estamos hablando de verdad pues de la crianza. Esto aplica para todos los temas de la vida. O sea, hay personas que han tenido problemas de dinero toda la vida por una creencia que le dijeron de niño. O sea, si de niño te dijeron, en esta casa somos pobres pero honrados, y era una de esas frases bandera de un hogar, realmente tú desarrollas la creencia que el dinero es malo, que el que tiene plata es un ladrón, es un villano. Entonces tú no quieres ser malo ni villano, y menos para los ojos de tu papá y tu mamá. Eso todo es inconsciente. Entonces yo me peleo con la plata y no entiendo qué pasa. Y todo viene de una creencia. Y con la crianza es impresionante, de verdad. Mira, yo puedo derribar una creencia y construir una creencia que me ayude a potenciar y llegar a ser la mamá o la persona que yo quiero llegar a ser. Y para derribar una creencia es tan sencillo como empezar a cuestionarla y a ponerla a prueba. Este método se llama el método BK, por su autora Byron Katie, que tiene un libro que se llama Amar lo que es. Básicamente nos debemos hacer 4 preguntas. Voy a poner un ejemplo de una creencia muy popular. Mija, no salga a la lluvia, no se moje porque se enferma, le da gripa, se resfría. Entonces hay personas que de verdad creen que eso es posible, y lo peor de todo es que adivina qué les termina pasando, que como creen que es posible, cada vez que se mojan se resfrían o se enferman, ¿cierto? Entonces lo primero que uno se debe preguntar es si esa creencia es verdad. Es decir, si hay una evidencia científica, si hay un estudio que demuestra que el 100% de las personas que salen y se mojan en la lluvia se enferman. Pues sí, yo me mojé con mi amiga ayer y yo me enfermé horrible y ella no. O ve, hubo un día que me mojé y no me enfermé porque estaba de paseo, estaba súper feliz. Entonces ahí ya empezamos a derribar la creencia.
La segunda pregunta es si es absolutamente cierto, es decir, que se cumple en todos los casos. Si hay evidencia científica de que si cargo mucho a un niño se malacostumbra o va a ser un malcriado, que todos los niños que cuando son bebés hacen colecho están de adultos durmiendo con la mamá. La tercera, que a mí me parece genial, es cómo eres o piensa cómo eres cuando tienes ese pensamiento. ¿Cómo eres como mamá cuando piensas que el amor malcría y piensas si te gusta esa persona? ¿O cómo eres como amiga cuando empieza a llover y estás de paseo en un pueblo hermoso que te tomó horas para ir allá y empieza a llover? Entonces muy seguramente te vas a empezar a dar cuenta cuánto te puede estar limitando esa creencia. Y la otra pregunta, la cuarta, es ¿quién serías sin ese pensamiento? Tú cierras los ojos y imaginas qué mamá serías si pensaras que el amor es bueno, que el amor no malcría, que el amor construye seres humanos fuertes, empoderados, amorosos, que van a dar amor. Piensa también en ese escenario. Y con esas 4 preguntas tú eres capaz de derribar una creencia que te limita. Hay creencias que nos limitan, que son de las que hemos hablado estos 15 minutos, pero hay también creencias que nos potencian. Cuando nuestras mamás nos dijeron, mija, usted es berraca y puede con todo, me convirtió en una mujer empoderada y segura en ciertas situaciones de mi vida. Cuando a mí me dijeron que Dios era amor, eso es una creencia que me potencia. Tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas si eres perseverante, eso también me potencia. Entonces, el tema de las creencias en la crianza la tenemos que mirar en 2 aspectos. Primero, mi sistema de creencias, cómo me condiciona en mi rol de padre, pero segundo, que yo creo que es igual o más importante, yo qué creencias le estoy ayudando a construir a mis hijos acerca del mundo. A veces pensamos que es solo lo que decimos, pero es también lo que hacemos, las experiencias a las que los exponemos, o sea, qué sistema de creencias le estoy ayudando a formar a mi hijo, qué le estoy diciendo todo el tiempo, qué es lo que más repito, cómo actúo frente a ciertas situaciones. Y aquí te voy a dar, Mafe, tú que tienes un bebé pequeño, el secreto para ser un padre consciente, que vas a decir, uy, por fin alguien me va a decir el secreto, pero el secreto tiene su espinita, porque la única forma de, digamos, lograr que tu hijo sea esa persona que tú sueñas que él sea, esa persona amorosa, respetuosa, empoderada, valiente, gentil, la única forma de que ellos lleguen a ser así es siendo nosotros eso que queremos que ellos sean. Todo empieza por uno, porque dicen por ahí que las mamás nos quejamos que nuestros hijos no nos escuchan. Y es verdad, no nos escuchan. Nos están viendo todo el tiempo. Tú por más que creas y que haces conciencia, que dices, ay no, yo como le tengo de miedo a esa calle oscura de noches, que es en serio, Luz, en Bogotá atracan a la gente, es peligroso, es verdad. Pero por más de que tú no le digas a tu hijo nada, cuando estás con él en una calle oscura, él está viendo tu actitud, cómo actúas, cómo caminas rápida, insegura, cómo miras atrás. Entonces, si tú no logras cambiar eso y no quieres transmitirle eso, va a ser imposible. Nuestros hijos se van a convertir un poquito en la persona que nosotros somos, a través del sistema de creencias que les estamos legando. Entonces, mira, es un tema muy bonito, es un tema tan fácil, tan complejo, pero tan poderoso que vale la pena que de verdad todas las personas que están escuchando empiecen a hacer su inventario de creencias. No es fácil, porque no están en la mente consciente, están en la mente inconsciente y hay que sacarlas de ahí. Hacer el trabajo de construir una creencia que realmente nos potencie, nos empodere y nos ponga un poco más cerca de esa mamá, de esa persona que queremos llegar a ser. Luz, ya que hablas de la construcción de creencias, bueno, te quiero preguntar cuáles son como esas creencias bases de la crianza respetuosa y la crianza consciente. Pues mira, lo que pasa es que la crianza consciente y respetuosa obviamente tiene una confianza absoluta en la bondad del niño y del ser humano como tal.
Es decir, para una persona que está haciendo crianza respetuosa debería ser el amor y el respeto su bandera principal. O sea, creer que todo lo que se siembra y se construye desde el amor y el respeto va a tener frutos. Otra creencia fundamental es que como papás tenemos que ser una guía o como una persona que le ayuda al niño a desarrollar su máximo potencial y a descubrir realmente a qué vino a este mundo. Porque ahí viene otra creencia, que creemos que nuestros hijos deben venir al mundo a cumplir nuestras expectativas, a hacer lo que nosotros esperamos de ellos, a comportarse de la manera que nosotros esperamos, ¿cierto? Entonces, una crianza consciente y respetuosa le permite al niño ser quien realmente es él. El mecanismo de supervivencia de un ser humano es ganarme el amor y el respeto de papá y mamá, su atención y su mirada. Porque un bebé sabe, o un niño de 2 años sabe, que si papá y mamá no me quieren y no cuidan de mí, yo voy a morir. Pues eso está en nuestro instinto, ¿cierto? Entonces yo tengo que comportarme de una manera que agrade a papá y mamá para ganarme su amor y aprobación, para garantizar mi supervivencia. Y en una crianza tradicional lo que empieza a pasar es que el niño empieza a renunciar a partes de su ser esencial. Te voy a poner un ejemplo de mi niñez. Mi mamá decía que yo era dañina, así me decía. Que a mí no me podían dar un juguete porque lo desbarataba, descabezaba la muñeca, que le había costado un ojo de la cara y todavía, que casi voy a cumplir 40 años, digamos que me echa esas cosas en cara. Uno cuando ya empieza a trabajar este tema, empieza a resignificar las cosas. Yo ahora me doy cuenta que no es que era dañina, era que me gustaba explorar y ver cómo las cosas funcionaban. Es lo mismo pero distinto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay esa parte de mí yo la guardé en un cajón. O sea, no, yo no puedo explorar porque mi mamá se pone furiosa, me dice un montón de cosas. Entonces empezamos a relegar una cantidad de aspectos de nuestro ser esencial a la sombra. Si éramos el niño que hablaba mucho, de alguna manera dejamos de hablar tanto y guardamos eso a la sombra y empezamos a renunciar a partes de nosotros mismos. Como la crianza consciente y respetuosa, digamos que confía en ese máximo potencial de su niño y le deja ser y le deja descubrir realmente quién es, digamos que esos niños van a ser unos niños súper conectados con su ser y con lo que realmente son. Y van a ser niños que van a hacer la diferencia en este mundo, porque no van a haber construido una identidad falsa, que es lo que construimos muchos de nosotros, y que es la razón por la que en algún momento de nuestra adultez nos empezamos a sentir con un vacío existencial muy grande, porque creemos firmemente ser eso que dijo mi papá y mi mamá, esa niña juiciosa, que ya no dañaba los juguetes, que ya no interrumpía las conversaciones, que ya se comía toda la comida sin tener hambre, pero una niña que se desconectó de su ser. Y yo creo que eso es lo más valioso de este tipo de crianza, porque tenemos el potencial a través de nuestros hijos de empezar a cambiar el paradigma del mundo, porque además, desde ese vacío existencial que te acabo de describir, es la raíz de todas las violencias, de todas las guerras, de una cantidad de cosas que vemos en el mundo y que a veces no entendemos. Es un reflejo del vacío que tenemos todos adentro. Yo digo, no podemos cambiar el mundo, o sea, de verdad que eso es imposible. Pero sí podemos cambiar nosotros y entregarle a nuestros hijos seres más amorosos, más pacíficos, más conectados con quien realmente son, porque van a ser personas que van a desarrollar todo su potencial, van a ser personas que no van a tener este vacío emocional, existencial, van a ser personas, o sea, que van a tener muy pocas heridas de la infancia, o sea, van a tener heridas porque es la dinámica del ser humano, pero van a ser personas y son niños que van a criar a nuestros nietos de otra manera. Porque hay otro tema que no es de las creencias, pero lo voy a decir. Porque el otro motivo por el que no somos capaces de ser esos papás que queremos ser es porque no sabemos cómo. No tenemos el registro emocional de ser un papá amoroso, respetuoso, que respeta a sus hijos, que los deja ser quien son, que sabe poner unos límites desde el amor y desde el respeto. Y por eso se nos hace tan difícil. Entonces yo creo que cuando podemos hacer este cambio de creencia colectiva, que ese es el reto más grande,
al que nos enfrentamos las personas que queremos criar desde otro lugar, con otro paradigma, digamos un poco nos empiezan a cuestionar y empezamos como a sobresalir porque pensamos diferente. Y a la gente no le gusta a los que piensan diferente, o sea, empiezan a atacar, te empiezan a decir un montón de cosas, a meter miedo. Y es ahí donde tienes que tener la convicción de que estás haciendo lo correcto y que estás construyendo una nueva creencia. No vas a poder, de verdad, créeme, no vas a poder cambiar la forma en que piensa tu mamá o piensa tu suegra acerca de los niños, pero sí vas a poder cambiar la forma en que tu hijo va a pensar de la niñez y de la crianza cuando se convierta en un papá a su vez. Y ese es el regalo que tiene este tipo de crianza. Ya que tocas el tema de que uno no puede cambiar pues a la suegra o la mamá, voy a entrar con una pregunta de una seguidora que tiene que ver con esto. Y dice así: mi hija tiene 1 año y medio y mi mamá la cuida mientras yo salgo a trabajar. Pero para mi mamá criar sin palmadas o gritos no es posible. ¿Cómo puedo convencerla de que sí se puede? No tengo con quién más dejar a mi bebé. Mafe, no la puede convencer, te tengo una muy mala noticia. Mira, yo trabajo con este tema y yo digo, en esto tú no puedes evangelizar a nadie. Lo único que puedes hacer es mostrarle con tu ejemplo cómo se hace. También ella tiene un trabajo muy grande que hacer con su hija, que es validar y nombrar y poner en palabras todo eso que pasa con la abuela. Porque la abuela, la suegra, la tía, la maestra, todo el mundo, digamos, obviamente estamos en otro paradigma, va a hacer cosas súper alejadas a lo que nosotros estamos haciendo en casa. Pero nosotros siempre podemos hacerle ver a nuestro hijo que eso que están haciendo no es correcto, que la abuela está equivocada, que la abuela piensa diferente porque tiene una historia diferente y que tú de verdad no eres necia, simplemente estás explorando. A mí me hubieran podido decir, mira, tú no eres dañina, tu mamá no entiende tu necesidad de desbaratar las cosas para aprender de ellas. Tú eres una niña curiosa y eso es bueno. Me hago entender, entonces hay 2 trabajos. Primero, mostrarle, porque cuando la gente ve resultados positivos, siempre quiere saber tú qué hiciste. Cuando tú pierdes peso, todas tus amigas te dicen, ay, ven y contame dónde fuiste, qué hiciste. Y eso mismo, no ya, puede que no ahora que tiene la niña 1 año y medio. Pero la abuela se puede enamorar de la relación y del vínculo que tiene esa niña con esa mamá, que ella no lo tuvo, obviamente, por la crianza que instauró. La amiga se puede también ver cómo realmente tu hija es una persona distinta que marca la diferencia y te puede preguntar. O sea, yo te lo digo, a mí es tal vez de las cosas más duras y yo también soy muy respetuosa de los procesos de cada quien, incluso de la abuela, de la suegra, de la amiga, que todavía castiga y todavía le pega incluso al niño o que la amenaza con una chancla, porque pienso que cada una de nosotras está en su proceso, tiene su historia, está en su momento, y si tú no estás preparada, por más de que tú vas y le cuentas a la amiga, no se va a enganchar con el tema y entonces vas a quedar como una persona de otra religión tratando de evangelizarte a ti que eres súper cristiana o católica, pues que son como las religiones que prevalecen, ¿cierto? Entonces en este tema hay que ser también muy respetuosos porque yo creo que a veces a las personas que tienen un nuevo paradigma de crianza promueven el amor y el respeto, pero realmente no respetan las posiciones de los demás, que para ellos son válidas, porque son su sistema de creencias y no conocen otra manera de hacer las cosas. Por eso te decía y vuelvo y repito, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nosotros y la forma en que educamos a nuestros hijos y ser un ejemplo para el mundo, para que cada vez sean más las personas que van cambiando a este nuevo paradigma. Uy, es denso, es profundo este tema, sinceramente. Tiene mucha tela para cortar. Sí, la verdad es profundo, pero es muy poderoso. Las creencias están ahí tan inconscientes, pero tan flor de piel, que solo cuando tú tratas de completar una frase sin que yo te haya dado la respuesta, sabes que estás pensando en realidad. A veces nos cuesta aceptar que pensamos de forma errada. Yo en mis talleres hago ese ejercicio, ¿cierto? Entonces yo le digo a las mamás, te voy a hacer un dictado.
y vas a poner la primera palabra que se te venga a la mente cuando yo diga esta frase. Y yo les digo, y si tú dices, mi marido es, a veces a uno se le puede venir, está bravo con el marido y dice, es muy fastidioso, es insoportable. Y nos negamos la creencia, decimos, no, pero yo cómo voy a estar pensando esto. No, 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 yo amo a mi marido, yo quiero estar casada hasta viejita, pero tienes esa creencia. Tal vez porque piensas que tu papá de verdad fue violento con tu mamá y tienes una creencia de que los hombres son malos. Y se te viene así y no te das cuenta. Incluso, va a ser muy sencilla, el 90% de las mujeres ver a un niño de 2 años tomando teta en la calle de la mamá y la gente va a pensar repugnante, la mayoría. No, y desde antes, ¿no? O sea, no tiene que tener 2 años para que piensen eso. Exactamente, entonces tú si quieres hacer una lactancia materna prolongada, tienes que empezar a mirar cómo vas a derribar esa creencia. ¿Y cómo voy a hacer yo para creer que es lo que es hermoso? Porque, por ejemplo, la lactancia está súper satanizada. Y si sabes de dónde viene eso, que cuando nosotras, porque todo tiene un sentido, lo que pasa es que no nos podemos analizar. Cuando yo era bebé, la última moda era la leche de fórmula, el último avance científico. Entonces, señora, usted no le dé teta a su hijo, que eso es malo, déle esta fórmula, que es lo máximo para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Y nuestras mamás no nos lactaron, la mayoría. Somos hijos de la fórmula porque en ese momento les vendieron a nuestras mamás que eso era lo mejor. Es que no, las creencias no son buenas y malas. Lo que tenemos es que hacernos conscientes de que están ahí y de cómo nos condicionan. Imagínate de verdad una mamá que quiere tener su lactancia exitosa y muy en el fondo tiene esa creencia de que, ay, qué feo usted dando teta, mostrando esa teta por todas partes. ¿Me entiendes? ¿Tú qué crees que va a hacer esa mujer inconscientemente? Sabotea su propio proceso y tiene toda la voluntad del mundo, lo quiere hacer y no lo logra y dice, ay no, a mí no me salió leche. Pero porque muchas veces no se trata de lo que queremos hacer, sino de lo que está atrás en nuestro inconsciente. No hablé de eso porque no era el tema, pero mira, nuestra mente inconsciente es el 95% de nuestra capacidad de pensar. Y entonces gobierna nuestra vida, pero no, o sea, solo el 5% de nuestra mente es consciente, o sea, la podemos manipular. Lo otro está ahí. Por eso es que la primera infancia es un periodo tan sensible, tan importante y determina el resto de nuestra vida, porque construimos nuestro sistema de creencias. Entonces la invitación a todas las mamás conscientes que nos escuchan es empezar a tomar conciencia de todas esas creencias, reconocer cuáles me limitan y no me permiten ser la mujer, la mamá que yo quiero ser, y empezar a construir una nueva creencia. Primero, cuestionándola, llevándola hasta, digamos, las últimas consecuencias. Y segundo, es construyendo una nueva creencia. Esto sí no se los había dicho. ¿Cómo construir una nueva creencia? Esto es un ejercicio que pueden hacer. Puedes escribir en un papel las nuevas creencias que quieres tener acerca de la vida, del dinero, de la pareja, de los niños, de la crianza, de la lactancia, del colecho, o sea, de cualquier tema que tú quieras cambiar en tu vida. Y escribe en positivo lo que tú quieres lograr. Entonces tú puedes decir, la lactancia materna es maravillosa, es un proceso mágico, digamos que puedo hacer hasta que mi niño y yo queramos. Estoy inventando pues una cosa. Sí. O el amor es el sentimiento más bonito y mi hijo se merece todo el amor del mundo de mi parte, porque es súper triste, de verdad que creemos que el amor es malo y malcría. Yo creo que el 90% de las personas, porque eso fue lo que nos dijeron. Entonces es una creencia que tenemos que derribar. Y empieza todas las mañanas, cuando te levantes, así cuando estás todavía medio somnoliento, levántate y repítete la nueva creencia que quieres instaurar. O pégala en el espejo si es una sola. Te empiezas a repetir este nuevo guión que quieres de alguna manera esté en tu mente inconsciente por 21 días. ¿Por qué se creó la creencia? Porque te la dijeron 1000 veces. Entonces dite 1000 veces lo que quieres cambiar o la nueva forma en que quieres pensar y creer de la vida. Porque la verdad, las creencias tienen el poder de cambiar nuestra vida. Hay un dicho que dice, no sé si tiene un autor o es anónimo,
pero dice, lo que crees, lo creas. Y así de poderosa es la creencia. Luz, ¿cómo fue tu proceso? ¿Tú cómo llegaste a derribar tus creencias o te diste cuenta que había un problema con tus creencias y empezaste a construir unas nuevas y te diste cuenta pues de todo esto de la crianza consciente y respetuosa? Ay, no, esto es otro podcast, pero te voy a contar muy resumidamente. Mira, yo quise ser mamá toda mi vida. Mi sueño de niña era ser mamá. Y Dios me concedió ese sueño. Y cuando yo tuve a mis hijas, que ya eran 2, que me quedé en casa con ellas porque yo renuncié, pues en su momento yo quería ser una mamá presente y renuncié a mi carrera profesional o la puse en pausa por un tiempo. Ese sueño un poquito se me volvió en una pesadilla. O sea, no fue el cuento de hadas que me contaron, perdía la paciencia fácilmente, tuve una crisis personal muy fuerte porque yo soy ingeniera química, ya no era esa ingeniera química, ejecutiva comercial, que fui 12 años, entonces un poquito como quién era yo, porque yo hubo un momento que pensé que mis hijas tenían algo malo y que mi esposo también, que yo tenía que hacer algo para arreglarlos. Cuando yo empecé este camino de crecimiento personal, la primera revelación que te lo digo me puso el mundo de cabeza, es que no eran ellos, que era yo y que yo era la que tenía que hacer algo para cambiar. Eso fue un despertar súper bonito. Y yo empecé a raíz, digamos, como de ese descubrimiento, a hacer un proceso con programación neurolingüística, con un coach ontológico y como también muchos temas de conciencia. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de mis creencias, de mis patrones, de mis reacciones, de dónde venían. Y cuando tú ves de dónde vienen las cosas, incluso muchas veces eres capaz de anticipar lo que va a pasar. O sea, tú ya eres capaz de decir, ya me la van a volar. Entonces eres capaz incluso pues de decir, paro, le digo a mi esposo, encárgate tú, ya no puedo más y me puedo alejar del conflicto, por decirlo de alguna manera. Yo empecé a notar que cuando yo cambié, empezaron a cambiar, entre comillas, mis hijas. Empezó a cambiar la dinámica, empecé a tener una relación más fluida, podía más tiempo ser esa mamá amorosa y respetuosa que queremos ser. Y esto es una historia muy loca, pero en algún momento de todo este proceso yo también estaba buscando emprender, me iluminé un poquito, pero me llegó como el mensaje, como que analizara todo eso que yo había vivido, todo eso que me había pasado y todos los cambios que había logrado hacer cuando había trabajado en mi crecimiento personal. Y eso fue más o menos hace 2 años y yo me di cuenta que la gente no sabía eso, o sea, que la gente no es consciente de sus creencias, por ejemplo. O que la gente no entiende cómo la niñez que tuvo tiene mucho que ver con la mamá que es hoy. Nadie estaba hablando de eso en el medio, entonces yo dije, bueno, quiero ser una voz que cuente esa experiencia. Hasta ese momento no conocía la crianza consciente. Luego, que te la recomiendo mucho, me encontré con Dr. Shefali, es una psicóloga con origen de la India, que lo que ella hizo, porque todo este tema está muy ligado a la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Ahí es cuando digo que empiezo a ser bicho raro y que la gente yo sé que a veces no me entiende, pero bueno. Y Dr. Shefali, lo que ella hizo, que es súper teso, ella vino de la India a Estados Unidos, ella cogió y se dio cuenta de esto mismo que yo me di cuenta. Y además muy arraigado a que ella había vivido todo este proceso desde su religión y desde su cultura. Entonces Dr. Shefali integró todos, digamos, los principios de la cultura oriental a la crianza de los hijos. Y ella dice que nuestros hijos son nuestros maestros, que están hechos a nuestra medida y que vienen a cuestionar esa creencia, que tú te des cuenta que esa creencia te limita y no te permite ser la persona que tú debes ser, o que te des cuenta de todo lo desconectado que estás de tu ser esencial y de la persona que se supone viniste a ser, de esa niña inquieta, hablona, dañina, necia, todo lo que te, digamos, te limitaron de niño. Y ya me encontré con Shefali y eso fue así como wow. Entonces obviamente empecé pues como a compartir muchas cosas, muchos escritos. Al principio pensaba que nadie me iba a leer, nadie me iba a escuchar. Tú estás empezando un proyecto, creo que puedes tener la misma sensación y te digo, no importa, así fue, yo pensaba, no importa, si esto solo logra cambiar una familia y es la mía, ya es ganancia. Y así empecé y luego pues empecé a hacer los talleres
y luego pues porque tengo, la verdad me gusta mucho estudiar, me empecé a certificar en acompañamiento a la maternidad consciente. Ahí estoy terminando también la formación certificada de Ivonne Laborda en crianza consciente y educación emocional. Bueno, ya me certifiqué también en programación neurolingüística, porque creo que todas estas herramientas, primero me encantan los procesos de transformación personal. Y creo que en la medida que ese es como el mensaje para mí de la crianza consciente, lo que pasa es que ahora un poquito a veces desvirtuamos los términos. A muchas cosas le decimos crianza consciente. Para mí, criar con conciencia o hacer crianza consciente es ser consciente de qué me pasa a mí cuando estoy criando a mis hijos y qué puedo aprender o cómo me ayudan mis hijos a sanar y a trascender ciertas cosas para ser esa persona o esa mejor versión de mí mismo. Porque creemos que es un montón de cosas, sí, o sea, sí, puede que tú termines siendo un padre más presente, que hagas colecho, lactancia exclusiva, porteo, que nada de eso está mal. Pero eso no es ser un padre consciente. Un padre consciente es un papá y una mamá que cogieron esa lupa que nos encanta poner en los niños, así como yo lo hice al principio de mi historia, como te estaba contando, a ver qué tienen malo y a ver cómo yo voy a arreglar y cómo yo voy a hacer que este niño haga lo que yo quiero que haga y cómo lo voy a disciplinar y cómo lo voy a someter a preguntarme qué me pasa a mí, cuáles son mis creencias, por qué me da tanta rabia que mi hija también sea dañina, porque así funciona todo este tema, porque al final terminamos atrayendo espiritualmente a los hijos que llegan a cuestionarnos nuestras creencias, que llegan a mostrarnos nuestras sombras, que llegan a hacernos de espejo para que aceptemos esas partes de nosotros que no aceptamos normalmente. No, esto que dices es súper poderoso porque siento que es invertir los papeles, es decir, no es el papá el que le enseña al niño y el que le dice cómo tiene que ser y cómo tiene que actuar, sino que es el niño el que nos muestra a nosotros y lo que tú decías ahorita es nuestro maestro. Sí, es súper bonito, la verdad, yo vibro con este tema de una forma que no te puedo... Entonces la gente se confunde, porque sí, nuestros hijos son nuestros maestros. Para mí eso es indiscutible. No podemos confundir en que tenemos que hacer todo lo que el niño diga, ¿no? Porque los niños necesitan límites, necesitan de nuestra guía, o sea, necesitan cumplir las normas, encajar en una sociedad que les va a exigir también ser de cierta manera. Entonces ese papel de maestro, pues obviamente se invierte en muchas partes, pero cuando yo hago ese paradigma de que mi hijo viene a enseñarme algo también, es más, supongo que no te enseña nada más que recordar eso que has olvidado que tú eras, esa ingenuidad, esa transparencia, esa ternura que tiene un niño, esa bondad. O sea, nada más imagina que la única lección que te va a dar tu hijo es eso, volver a conectar con esa parte linda de ti que te tocó esconder y guardar en un cajón que llamaremos sombra. Y bueno. Ok, Luz, para terminar, quiero que me cuentes un poquito de qué es Con Alma de Mamá. Mira, Con Alma de Mamá es un proyecto de crianza consciente. Buscamos, digamos, divulgar o que las mamás y papás entiendan que todo este tema de crianza no se trata de los hijos y de lograr que ellos hagan lo que nosotros queremos o se comporten de la manera que nosotros esperamos o que cumplan nuestras expectativas, que es un proceso en el que crecemos de la mano de nuestros hijos, que si digamos afrontamos esa crianza como la mayor oportunidad de crecer y trascender que tenemos como personas, va a ser un proceso en el que caminamos de la mano de ese pequeño gran maestro y logramos que ellos logren desarrollar su máximo potencial al mismo tiempo que nosotros logramos ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en Con Alma de Mamá, primero acompañamos como todo ese proceso. Segundo, damos herramientas prácticas de cómo hacerlo. Y tercero, queremos inspirar a las familias, hacemos eventos presenciales y virtuales, talleres, conferencias. Estamos convencidos que en la medida que más personas empiecen a dar cuenta que es posible criar desde otro lugar, que mientras más personas empiecen a dar cuenta que no se trata de los niños, que esto es un proceso en el que yo soy protagonista, en el que me tengo que mirar yo todo el tiempo, qué me está reflejando mi hijo, yo por qué reacciono de esta manera, qué pasó con mi infancia, qué heridas tengo, porque hace poco en
En la página puse como una sesión abierta como de preguntas como de qué consejos le dirías a una nueva mamá. Y la verdad es que hay una amiga que ella es coach, está en Cali, y decía que tengan la plena seguridad que tus heridas que todavía no sabes que tienes van a empezar a sangrar y lo van a hacer sobre las personas que más quieres, sobre tus hijos. Total, para mí Nicolás es como un psicólogo. O sea, ha generado un proceso de autorreflexión y no sé, incluso de sanación. O sea, yo siento que de alguna manera me estoy curando de mi infancia con él, dándome cuenta. Así es. Porque esto es de Ivonne Laborda, que yo la admiro muchísimo y es una de mis maestras. Y ella dice, dar a nuestros hijos lo que de niños no tuvimos duele. Y duele mucho, pero sana el alma. O sea, esa es la verdad. Se me pone hasta la piel de gallina. Yo hace poco, que estaba terminando una de las formaciones con Ivonne, la de sanar la herida primaria, tuve una reflexión muy poderosa y te la quiero compartir. No tiene nada que ver con creencias. Tú después miras qué haces con todo esto. Había un ejercicio que decía, escribe todas esas cosas que te hubiera gustado que tu mamá y tu papá hicieran contigo cuando eras niña o que te hubieran dicho. Hagan ese ejercicio. Y yo lo hice. Y después el ejercicio decía, ya tu papá y tu mamá ya no están. Pues ya tú eres el protagonista de tu vida y ya no los necesitas. Ahora ve y haz eso contigo misma y dite eso todos los días. O sea, si tú querías que tu mamá te dijera que eras bonita, mírate al espejo y dite cuán bonita eres. Y yo, estas reflexiones mías, y luego pensaba, y ve y hazlo y díselo a tus hijos. Es que tú cuando eras niño sabías lo que estabas esperando. Entonces tú sabías cuando tenías miedo en la noche, que te hubiera encantado que te dijeran, ven mi amor, no hay problema, ven, puedes dormir aquí en la mitad de papá y mamá, así no durmamos nada, tú te lo mereces. Y de verdad que eso te cambia la perspectiva con la que hacen las cosas. Y fue súper charro porque puse el ejemplo de la noche, porque en estos días mi hija que tiene 5 años se despertó en la noche, me llamó, fui a su habitación y me miró con una cara de pánico y me dijo, tengo mucho miedo, tuve una pesadilla. Y yo como, en ese momento uno empieza a hacer conciencia y dije, voy a hacer lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo. Entonces la cargué y le dije, no te preocupes, estás con papá y mamá, estás protegida, yo estoy aquí cada vez que me necesites, vente a dormir conmigo. Entonces yo creo que eso es bonito, eso sana, así uno no lo crea, pero hay que ser consciente de eso, porque si no eres consciente de lo que te faltó, si no eres consciente de tus creencias, si no eres consciente de tus heridas, muy difícilmente vas a poder tomar una decisión consciente de lo que vas a hacer con tus hijos. Porque yo también hubiera podido pensar como adulta, ay no, qué pereza, ya me va a trasnochar, no, yo la voy a acompañar aquí un ratico y le puedo decir hasta una mentira, sí, tranquila, yo voy a dormir aquí contigo y luego pararme e irme y ya no se va a dar cuenta, pero el efecto es completamente diferente. Sí, no, eso que dices está supremamente bonito, o sea, tienes mucha razón, y los hijos lo cambian mucho a uno. Pues yo apenas tengo 2 meses con el mío y lo que te digo, siento que es un psicólogo el berraco. No, y espérate porque, mira, yo tengo una amiga coach, ella es mexicana, hace poco estuvo aquí en Medellín en un evento presencial que hicimos, y ella dice, cuando nace un hijo, nace una mamá. Y no sabemos, empezamos a recorrer de cero el camino de nuestra vida. Y empezamos a tener la oportunidad de sanar cada etapa de nuestras vidas. Entonces tú en este momento estás conectando con tu Mafe bebé de 2 meses. Dentro de 2 años vas a estar conectando con la niña de 2 años y qué pasó, qué le dijeron cuando hizo las primeras pataletas y se revolcó en el suelo. Y luego vas a estar conectando con tu niña de 5, de 12. O sea, en la medida de que vamos creciendo, vamos conectando nuevamente con nuestra propia vida. Y ese es un regalo hermoso que nos dan los hijos y que no nos damos cuenta. Acabamos de hablar con Luz Petro de Con Alma de Mamá y queremos agradecerle por haber compartido con nosotros
Sus conocimientos y su experiencia realmente han sido muy interesantes y nos dejan una serie de reflexiones que queremos compartir con ustedes. Una de las reflexiones que yo quisiera resaltar es que nunca es tarde para aprender y desaprender. Nuestro sistema de creencias no es algo inamovible, sin embargo es algo profundo, es algo importante y no es fácil cambiarlas. Si yo pienso en mi caso particular, siento que todavía tengo muchas cosas que sanar, pero esto me da la certeza de que lo puedo hacer. Y a pesar de que es muy difícil cambiar nuestras creencias, ya que éstas se encuentran alojadas en nuestro subconsciente, es importante que evaluemos muy en profundidad todos nuestros traumas, nuestras carencias de la infancia, esos momentos que quizás están ya en el olvido, pero que son claves para entender por qué nos comportamos de ciertas formas, por qué nos enojamos, porque incluso tenemos ciertos vicios. Y toda esta información es muy importante para poder transmitir a nuestros hijos la mejor versión de nosotros mismos. Les invitamos a estar pendientes de este podcast, a seguirnos en Instagram como La Mala Mamá Podcast, a que nos escriban, a que nos cuenten cómo les parece este episodio, los otros episodios, a que juntos creemos una gran conversación sobre crianza y que aprendamos a ser padres de la mano de quienes saben. Recuerden seguir a Luz Petro en Instagram como @conalmademamá. Muchas gracias de nuevo a Luz, muchas gracias a ustedes y los esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de autoestima y prevención de abusos con Sonia, de Criar Amando, Amar Criando. Este podcast fue producido por María Fernanda Cardona y editado por Federico Serna. Un agradecimiento especial para Mónica Cortés y Andrés Medina, grandes amigos de La Mala Mamá Podcast, por ayudarnos en la producción de este programa. Sigan escuchando La Mala Mamá Podcast y aprendamos juntos sobre crianza.